Shalom, hermanos, los saludo nuevamente y en esta oportunidad quería tocar un tema que creo que es fundamental también en la vida del creyente y que ha traído también mucha confusión, sobre todo en aquellas personas que buscan más de Elohim, de Dios, que buscan conocer aún más sus misterios, su verdad. Y tiene que ver con el estado, ¿no? Con el estado de nuestro cuerpo, con el estado de nuestra alma, con el estado del espíritu, luego de partir, ¿sí? de este mundo que nos rodea, porque inevitablemente todos los seres humanos, inclusive quien les habla, va a partir en algún determinado momento de este mundo cuando el Señor así lo disponga. Así que bueno, hoy vamos a intentar aclarar un tema que es fundamental para la vida del creyente, que tiene que ver con qué sucede luego de la muerte, ¿no? ¿Qué sucede luego de la muerte? Con el alma, con el cuerpo, con la persona, ¿no? Así que vamos a centrarnos básicamente en dos apartados, ¿sí? de la escritura. Así que si tienes tu Biblia a mano, te pido que busques los siguientes pasajes. Filipenses 1, del 21 al 23. Vamos a leerlo. Aquí el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, dice lo siguiente: pues para mí el vivir es el Mashiach y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con el Mashiach, pues eso es mucho mejor. Y te pido que vayas a Mateo 25, del 14 al 30, ¿sí? Aquí vamos a leer la famosa parábola de los talentos. Y dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su adón, de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Atención con este pasuj, con este versículo. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Y respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento
y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué nos centramos fundamentalmente en estos dos pasajes? Filipenses 1 del 21 al 23 y Mateo 25 del 14 al 30. Porque existe una enseñanza, sí, a lo largo de los siglos y en la actualidad, fundamentalmente en las iglesias protestantes y católicas, que sostiene lo siguiente, que cuando una persona muere, automáticamente, es decir, el creyente, va a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque se toman, ¿sí?, ciertas afirmaciones de estos pasajes, por ejemplo, el deseo de Saulo, de Pablo, de partir y estar con Cristo, como se enseña, afirmando que esto es una confirmación, ¿sí?, que tenía Saulo o Pablo, de que al morir automáticamente iba a la presencia del Señor. Y otro pasaje que se asocia fundamentalmente tiene que ver con la parábola de los talentos, en donde el amo, ¿sí?, al irse lejos y luego regresar, viene a pedirle cuentas a sus siervos, y aquellos que han administrado, ¿sí?, han administrado con mayordomía, con fidelidad aquello que el Señor les entregó, el Señor o su amo les exclama de que van a entrar en el gozo de su Señor. Es decir, que se utiliza este pasaje también para afirmar que todo creyente, una vez que muere, va a entrar en el gozo de su Señor. Sin embargo, en la parábola de los talentos debemos entender de que es una parábola y que lo que Yeshua intenta explicar es que en el día postrero, en el día del Adón, Él va a venir a pedirle cuentas a sus siervos, ¿sí? Está hablando en un tiempo futuro. Y Él, a aquellos siervos fieles, ¿sí?, que han sido fieles en cuanto a la predicación, fieles en cuanto a la enseñanza, a la doctrina, fieles en cuanto a practicar la justicia y la santidad, van a tener la oportunidad de entrar en ese gozo, ¿sí?, en ese reposo, en ese Shabbat. Yeshua utiliza una parábola para hablar de un tiempo futuro, ¿sí? Y este tiempo futuro está explícitamente asociado con la gran esperanza de cada uno de los creyentes y fundamentalmente con la gran esperanza de Saulo, de Pablo, ¿sí? ¿Qué anhelaba Pablo? ¿Anhelaba morir e ir automáticamente a la presencia del Adón? ¿O anhelaba una mejor resurrección? ¿Sí? Esto es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Si vamos a Filipenses 3:8, Saulo o Pablo exclama lo siguiente: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer al Mashiach Yeshua, mi maestro, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar al Mashiach y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la emuná, por la fe en el Mashiach, la justicia que procede de Elohim, de Dios, sobre la base de la fe. Y conocerle a él, atención, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por el Mashiach Yeshua. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Elohim en el Mashiach Yeshua. Vemos aquí pues que la esperanza de Saulo no era su entrada inmediata al cielo después de su muerte. Si nos enfocamos nuevamente
en el pasaje 3:11, Saulo deja expresamente, ¿sí?, su deseo de llegar o alcanzar la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Así que la esperanza del apóstol Pablo no era su entrada inmediata al cielo después de su muerte, ¿sí? En lugar de eso, su esperanza estaba depositada en alcanzar, ¿sí?, esa primera resurrección, ¿sí? Recordemos que existen dos resurrecciones. La primera resurrección de los muertos, es decir, la resurrección de los justos. Por eso nosotros, los creyentes, debemos anhelar, ¿sí?, llegar en esta carrera a ese día, ¿no? A ese día en el cual nuestro Adón se va a manifestar en poder y en gloria para darle a cada uno ese galardón, ¿sí? Y ese galardón y ese supremo llamamiento que expresa el apóstol Pablo tiene que ver con la resurrección, ¿sí? Con ser liberado de la tumba, ser liberado de la corrupción y muerte, ¿sí?, de ese aguijón que cargamos, ¿sí?, de esa muerte física que cargamos todos aquellos que hemos confiado, ¿sí?, en nuestro Adón Yeshua. Si bien hemos sido justificados, ¿sí?, ya por emuná, hemos sido salvos, hemos nacido de nuevo y estamos en un tiempo de santificación, ¿sí?, debemos anhelar llegar a esa primer resurrección, ¿sí? Y eso es fundamental en la vida del creyente, ¿sí? No depositar nuestra esperanza en cosas que son incorrectas. De hecho, Yeshua confrontaba a los fariseos y a los saduceos, por ejemplo. Los saduceos eran un grupo de judíos que no creían en la resurrección, ¿sí? Y Yeshua confrontaba ese tipo de enseñanzas y doctrinas que confundían al rebaño, ¿sí? Y actualmente sucede lo mismo. Hay muchas personas que han partido de este mundo creyendo de que automáticamente van al cielo, cuando en realidad nuestra esperanza debe ser llegar a esa primer resurrección de los justos, ¿sí? De regreso a Filipenses 1:23, podemos decir lo siguiente, que nuestras versiones, ¿sí?, al español, las traducciones, dan a entender de que si Pablo abandonaba esta vida al ser ejecutado, iba a ser trasladado inmediatamente al cielo, ¿sí? Pero Saulo no esperaba esto, ¿sí? Saulo mismo escribió de que la resurrección ocurre al regreso del Mashiach, ¿sí? Y ahí nos da a entender ese famoso misterio, ¿sí?, del libro de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 4:16, ¿sí? Vamos a leerlo. Pues el Maestro mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Elohim, y los muertos en el Mashiach se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Maestro en el aire. Y así estaremos con nuestro Adón por siempre. Entonces, ¿qué quiso decir Saulo en Filipenses 1:23? Compartir y estar con Cristo. Bueno, la clave para entender este pasaje está en una palabra griega, ¿sí?, que es analuo, que se tradujo al español como partir, ¿sí? Y aparece nuevamente en el Nuevo Testamento, solo una vez más, pero traducida como regreso, ¿sí?, en Lucas 12:36. Y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese, ¿sí? Allí la palabra que se tradujo como regreso es analuo, ¿sí? Recordemos que habíamos comentado de que en Filipenses 1:23 esta palabra se traduce como partir, ¿sí?, que es incorrecto, ¿sí? Y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame, ¿sí? Se observa claramente que en el contexto analú está relacionado con el regreso del Mashiach y nunca con su partida. Pablo tenía la esperanza de estar de pie en el regreso del Adón, ¿sí? Pero no fue así, ¿sí? Saulo descansó, dejó este mundo, partió de este mundo a la tumba y fue justificado y se levantará al final de los tiempos en la venida del Adón, en esa primera resurrección de los justos, ¿sí? Él siempre miraba
hacia adelante, ¿sí? Veía hacia adelante, hacia el futuro. Él miraba hacia el regreso del Mashiach, ¿sí? A ese supremo llamamiento, ¿sí? En poder y en gloria, ¿sí? Él miraba hacia el futuro, miraba hacia ese gran misterio que iba a ser consumado en el regreso de nuestro Adón, ¿sí? Pero esta enseñanza, esta mala enseñanza de que el hombre, de alguna manera, entre comillas, tiene un alma inmortal que automáticamente va al cielo cuando muere, está basada en un mal entendimiento de lo que es un alma, ¿sí? Recordemos que un alma viviente, es la conjunción de dos elementos fundamentales, ¿sí? El ruaj, ese hálito, ese aliento de vida que procede del Elohim de Dios, y el polvo de la tierra, ¿sí? El polvo de la tierra, nuestro cuerpo, y el hálito, ¿sí? El ruaj del Elohim, dan como resultado un alma viviente, ¿sí? Cada persona es un alma viviente, nosotros somos un alma viviente. Así que al partir de este mundo, ¿sí? Nuestro Abacadosh, nuestro Padre Dios, el Padre de los Espíritus, retira su hálito, su aliento de vida, ¿sí? Y nuestro cuerpo, nuestros restos van a descansar a la tumba, ¿sí? Así que sin espíritu y sin el cuerpo no existe un alma viviente. Así que ese concepto, de alguna manera, de alma inmortal que al partir va automáticamente al cielo, es incorrecto, ¿sí? Existe una línea bastante delgada en esta creencia, ¿sí? Roza de alguna manera también la enseñanza de la reencarnación, que es una doctrina dañina. Así que debemos de alguna manera deshacernos de todo rastro de paganismo, de todas enseñanzas incorrectas, y creer en las Sagradas Escrituras, en aquello que realmente Yeshua nos enseñó y que Yahweh deja de manifiesto, ¿sí? En la Torah, en la Biblia. Otros pasajes que confirman esta conclusión fehaciente de que una persona no va al cielo cuando muere, lo podemos encontrar en los siguientes pasuk. Salmos 6:5, porque en la muerte nadie de ti se acuerda. En el Seol, ¿quién te puede alabar? Salmo 115:17. No alaban los muertos a Yahweh, ni ninguno de los que bajan al silencio. Salmo 146:4. Cuando una persona muere, su soplo exhala, a su barro retorna, y en ese día sus proyectos frenecen. Eclesiastés 9:5. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria. Eclesiastés 9:10. Cualquier cosa que esté a tu alcance, hacerla, hazla según tus fuerzas, porque no existirá obra, ni razones, ni ciencia, ni sabiduría en el Seol, a donde te encaminas. El apóstol Saulo, siendo un doctor de la Torah, de la ley, un judío estudioso, sabía y entendía las Escrituras, y él tenía muy en claro que una vez muerto, este era el fin de los pensamientos y de toda actividad, de toda obra del hombre, hasta la resurrección, ¿sí? Hechos 24:14. En cambio te confieso que según el camino que ellos llaman secta, doy culto al Elohim de mis padres. Creo en todo lo que se encuentra en la ley y está escrito en los profetas. Hechos 24:15. Y tengo en Elohim la misma esperanza que estos tienen de que habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Así que, estimados, Saulo creía, ¿sí?, en la resurrección de aquellos justos, ¿sí? Y era la única manera que tenían los creyentes, los justos, el pueblo de Yahweh, el pueblo escogido, de estar delante de la presencia de su Adón, ¿sí?, en su venida. Lucas 14:14. Y serás dichoso porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos, ¿sí? No al momento de morir. El apóstol Pablo, claro que anhelaba, ¿sí?, esa inmortalidad, pero él tenía claro que todavía no la teníamos. Él sabía que éramos justificados por fe, ¿sí?, que éramos salvos, ¿sí?, por emuná,
por depositar nuestra confianza en el Mashiach. Pero él entendía de que esforzándonos, perseverando, ¿sí?, en la emuná, íbamos a alcanzar la redención de nuestro cuerpo mortal. Y esto es parte integral del plan de salvación de Yahweh para su pueblo, para sus escogidos, ¿sí? Garantizar a sus redimidos la vida eterna, ¿sí?, después de la resurrección de los justos, ¿sí?, en todos aquellos que han confiado en su Hijo, ¿sí?, en Yeshua. Nunca el apóstol Pablo contradijo, ¿sí?, esta afirmación, esta verdad, ¿sí? La dificultad fue ocasionada con el correr de los siglos por la manera de traducir y la manera de interpretar y enseñar estas afirmaciones inspiradas por el Ruach de Yahweh a través del apóstol Shaul, el apóstol Pablo. Quiero que busques Apocalipsis 20 del 5 al 6. Dice lo siguiente: los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Atención, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Yeshua y reinarán con él por 1000 años. Aquí en Apocalipsis se deja muy bien claro el hecho de que existen dos resurrecciones. Una resurrección para vida y una segunda resurrección de todas aquellas personas impías, malas, que no tuvieron en cuenta a Elohim, a Yeshua, y que van a ser levantados luego de los 1000 años, luego del milenio, para vergüenza, confusión y para destrucción, ¿sí?, destrucción de su alma. Pero bueno, el tema del milenio lo trataremos en otra oportunidad. También podemos ver en Daniel 12:12 cómo se deja claro lo siguiente: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y dormirás y te levantarás para recibir tu heredad, es decir, la vida eterna, al final de los días, ¿sí? Aquí está muy bien expresado la promesa del Adón a Daniel de que él iba a reposar, iba a descansar y se iba a levantar al final de los días, ¿sí?, para recibir esa vida eterna, esa resurrección, esa redención de nuestro cuerpo mortal. Recordamos el pasaje de que muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros, ¿sí? Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en el día final. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Cada uno de nosotros, por misericordia de nuestro Padre, tiene un tiempo señalado en este mundo, ¿sí? Y hay un propósito, ¿sí? Además de la salvación, hay un propósito que nuestro Padre tiene contigo, para cada uno de nosotros, ¿sí? Existe un tiempo señalado, ¿sí? Cada día que pasa sobre nuestras vidas es una manifestación de la gracia, ¿sí?, de la gracia de nuestro Padre sobre nuestra vida. Hay un tiempo señalado, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, ¿sí? Y debemos caminar en lo que nos resta de esta carrera, como dice la Escritura, redimiendo el tiempo, porque los tiempos son malos, los días son malos, ¿sí? Debemos anhelar cada día más la imagen, ¿sí?, de nuestro Adón, ¿sí?
estar a cuentas con Él. No sabemos en qué momento, ¿sí? Podemos partir de este mundo, ¿sí? El mundo pasa y su concupiscencia, pero como dice la palabra, el que hace la voluntad de Elohim, la voluntad de Dios, permanece para siempre, ¿sí? Tiene que ver con esa promesa, con la promesa de la resurrección. Debemos entender de que todos aquellos que hemos nacido nuevamente, hemos sido rescatados de una vida de pecado del mundo, tenemos la posibilidad hoy de vivir esa vida eterna, ¿sí? Y la vida eterna consiste en conocerlo a Él, conocerlo a Yeshua, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, quien has enviado. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en llegar a ese día, independientemente de que estemos de pie en el día de la venida de nuestro Adón, o que nos toque reposar de nuestras obras, de nuestros pensamientos, ¿sí? Primera de Pedro 1, del 24 al 25. Porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Será un día en donde la justicia, por fin la justicia de Elohim, de Dios, será establecida nuevamente sobre este mundo, en donde reinará la paz, el gozo, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Nuestro Padre mismo enjugará toda lágrima de nuestros corazones. Así que bueno, mantengamos esa promesa, ¿sí? Nuestro Adón ha sido fiel, fue a preparar el lugar para nosotros. Él ha sido fiel en sus promesas, ¿sí? Y llegará el día en donde podremos estar cara a cara, poder verlo cara a cara a Él, y podremos gozar, ¿sí?, de ese galardón, de ese premio, de esa vida eterna, y disfrutar de todo aquello que nuestro Padre tiene preparado para ti y para mí, que tiene que ver con cosas que aún no conocemos, ¿sí? Cosas que oído no oyó ni ojo vio, ni han subido al corazón del hombre, ¿sí? Él tiene preparado muchísimas cosas para nosotros, ¿sí? Él nos dará esa corona de justicia, ¿sí? Así que te exhorto a que mantengas fidelidad, que seas, como dice el título de este video, que seas hallado fiel a la promesa. Nuestro Adón es fiel, pero es necesario que nosotros también seamos hallados fieles, que creamos en Él, que seamos hallados fieles a su promesa, ¿sí? Mantente perseverando, ¿sí? Retén lo que tienes, retén esa emuná, ¿sí? Seamos fieles, ¿sí?, en el llamamiento, en ese supremo llamamiento. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se escurre, ¿sí?, que se aparece por un poco tiempo, luego se desvanece, se nos escapa de las manos. Los seres humanos pasan por esta vida creyendo tener absolutamente todo controlado, poniendo su corazón en las cosas de este mundo, afanándose, ¿sí?, con pensamientos egoístas, con sueños egoístas, ¿sí?, y no tienen en cuenta a Elohim, a Dios, ¿sí? Nosotros debemos tratar de despojarnos de todo afán, de toda vanidad de la vida, ¿sí? Disfrutar, sí, de las cosas que nuestro Adón nos ha dado, ser buenos administradores de lo que Él nos haya dado, de lo que Él haya puesto en nuestra mano, ¿sí? Ya sea una esposa, hijos, un trabajo, una profesión. Ser hallados fieles, pero también entender de cuál es el propósito, ¿sí?, de todo esto, que es llevar el mensaje, porque hay muchísimas personas que aún no conocen de nuestro Adón, como lo estuvimos nosotros en un tiempo pasado,
y debemos servirles a Él, ¿sí? Despojarnos de toda mala enseñanza, ¿sí? Y en este caso, que tenga que ver con el hecho de creer o sostener de que una persona cuando muere va al cielo, ¿sí? Es fundamental en nuestra emuná, en nuestra fe, entender de que el plan de Yahweh, el plan de Elohim, de Dios para su pueblo, tiene que ver con el envío de su ungido, con el envío del Mashiach, para redimirnos, ¿sí? de esa potestad que la muerte tenía sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Y confiando de que la redención de nuestro cuerpo mortal va a ser llevada adelante por nuestro Adón Yeshua, ya que el Padre ha puesto toda autoridad y todo juicio sobre sus manos. Así que es allí donde nuestra esperanza debe radicarse. Esforzarnos, perseverar en la fe, en la emuná. Sabemos que batallamos día a día, de que no es fácil porque cada uno de nosotros está librando una batalla personal, pero debemos confiar de que hay alguien en los cielos intercediendo por su pueblo, intercediendo delante del Padre por ti, por mí, y debemos buscar, ¿sí? Buscar la voluntad, la santidad de Elohim día a día, buscar conocer aún más de Él, ponernos a cuentas día a día, porque Él viene pronto. Las señales han sido muy claras, son muy claras, ¿sí? Y una de las señales fundamentales que Él expresó en su escritura y en sus sermones, en sus predicaciones, fue de que cuando el Hijo del Hombre se manifieste, no iba a haber fe, no iba a haber emuná en el mundo, ¿sí? Cada una de las personas de la humanidad iban a estar viviendo su propia vida, viviendo sus propios anhelos, buscando lo que cada uno entiende su propio criterio, que es la felicidad, ¿sí? Una felicidad mentirosa, vanidad, ¿sí? Así que yo te exhorto a que, bueno, nos despojemos de todo rastro de paganismo que tenga que ver con la idea de entender de que el alma de alguna manera es inmortal. Si bien ya tenemos vida eterna, cuando morimos no vamos automáticamente al cielo, sino que aquellos creyentes que ya no están entre nosotros descansan y van a ser resucitados en el día del Adón, ¿sí? Que tiene que ver con la resurrección de los justos, ¿sí? Así que te invito a que estudies este tema en profundidad. Yo fui una de las personas que creyó muchísimo tiempo de que al morir partía al cielo. Y bueno, por misericordia de Yahweh, él va revelando a su tiempo estos misterios para que podamos fundamentalmente también ayudar a otros y entender a otros, ¿sí? De que la gran esperanza de cada uno de nosotros tiene que ver con esa promesa, con la promesa de la resurrección, de la redención, y nosotros debemos ser hallados fieles a esa promesa. Que el Padre, que Dios te bendiga, y es mi deseo que te conceda muchos días para que puedas seguir adelante llevando la obra de aquel que te llamó y te rescató. Shalom.